Poco a poco hemos ido profundizando los temas de evaluación de proyectos en el contexto de la asignatura Sistemas de Inversión Pública en la maestría en Gestión Financiera del Sector Público. Los invito ahora a continuar avanzando y profundizar los conceptos de identificación, cuantificación y valoración de beneficios y costos. El tópico que vamos a desarrollar en esta primera parte es identificación, medición y valoración de conceptos de beneficios y costos para la toma de decisiones. Cuando uno quiere tomar una decisión respecto de la bondad de un proyecto, lo primero que tiene que hacer es identificar los beneficios y los costos que le son atribuibles. Por eso nosotros hablamos de beneficios y costos que son relevantes o irrelevantes. A los que son relevantes también suelen llamarse atribuibles, económicos o de oportunidad. Los pueden escuchar con cualquiera de esos nombres. Y los relevantes son los que impactan en la decisión, los que nos inclinan la balanza hacia un lado o hacia el otro de la decisión. Y la definición sencilla de esa relevancia es que son los que se producen si se toma una determinada decisión, pero que no se producen en el caso contrario. Es decir, son elementos que ocurren si se hace el proyecto, pero no ocurren si no se hace y viceversa. Los irrelevantes son aquellos que no van a influir en la decisión. Por lo tanto, son aquellos que ocurren de todos modos, aun cuando sean en el futuro o ocurran en el futuro, si ocurren en ambas situaciones, tanto con proyecto como sin proyecto, como luego nosotros para la comparación hacemos una resta, estos desaparecen, por lo tanto, dejan de ser pertinentes. O también, lógicamente, los que no ocurren en ningún caso. La relevancia está asociada a la palabra incremental, porque en realidad la relevancia viene dada por el criterio de la ocurrencia en solo una de las dos situaciones que estamos comparando. Recordemos que nosotros comparamos la situación con proyecto con la situación sin proyecto, y en la comparación solo quedan los elementos que pertenecen a una de ellas. Por lo tanto, entonces la relevancia y lo incremental vienen de la mano. Cuando nosotros hablamos de identificación de beneficios y de costos, son dos condiciones las que deben cumplirse para la relevancia. Uno, que el elemento, sea beneficio o costo, tiene que ser líquido. Y otro, que tiene que ser futuro. ¿Qué significan estas dos cosas? Que sea líquido significa que nosotros registramos en el flujo ingresos y egresos efectivos. Recuerden que hemos marcado siempre la palabra efectivo porque nosotros hacemos referencia a que registramos con el criterio del percibido, del cash, de la caja. Y esto es muy importante. El segundo aspecto es que el flujo o el elemento tiene que ser futuro. Y esto es lo que rige el criterio de lo evitable. Los costos hundidos, los costos históricos o enterrados, les pongo todas esas palabras para que sepan que son equivalentes, no tienen relevancia. Fíjense, lo que ya ocurrió no puede revertirse, por lo tanto no entra en juego en la decisión. Siempre para decidir miramos de aquí en adelante, de aquí hacia el futuro. El flujo líquido viene de la mano del criterio del percibido. ¿Qué significa esto? Que los egresos se consideran en el momento en que son efectivamente pagados y los ingresos cuando son efectivamente cobrados.
Yo en algún momento he comentado que la registración debe hacerse teniendo en cuenta el dinero que entra y el dinero que sale en el momento que entra y en el momento que sale. Esto marca una diferencia con la registración contable, porque el criterio contable de registración de los estados es a través del devengado. Las ventas, por ejemplo, se registran en el momento en que se facturan, independientemente de cuándo se cobren. Por supuesto, si nosotros estamos vendiendo a plazo, en el momento en que se vende, se registra la venta, pero luego, cuando se cobran, también habrá una registración de ese cobro, pero la venta en sí misma, concretamente, se registra en el momento en que se factura. Mientras que el criterio económico, el criterio que rige a la evaluación de proyecto, es el de percibido, es decir, que las ventas se registran recién en el momento que se cobran, independientemente de cuando físicamente se haga la venta. Esta distinción entre criterio contable y criterio económico es muy importante porque muchas veces la información que se usa para hacer una evaluación de proyectos proviene de la contabilidad. Entonces, previo a usarla, hay que hacer la conversión entre el devengado y el percibido. Fíjense, por ejemplo, contablemente la depreciación lo que está considerando es un desgaste de activos en los libros contables y se lleva a cabo considerando el valor de la compra del bien, mientras que la depreciación económica, la depreciación que se pone en el flujo, es la que se incorpora a través del valor residual de los activos, el valor de venta de los bienes. El otro tema que analizamos es que la pertinencia de un beneficio o un costo venía dado por el hecho de que éste fuera futuro, es decir, los ingresos y los egresos tienen que ser generados en el futuro para que sean evitables. Ellos dependen de la decisión que se tome. Por ejemplo, al momento de la cosecha debe considerarse el costo de la cosecha y el precio de la venta del bien agrícola, pero no deben considerarse todos los costos que se incurrieron para llegar con la producción en las plantas o a punto de ser cosechada, porque estos costos, a los efectos de la cosecha, ya son costos históricos o costos hundidos. En efecto, los beneficios y costos históricos hundidos o enterrados son ingresos y egresos que han sido generados en el pasado y por ser inevitables no son relevantes para analizar si un proyecto es conveniente o no lo es. Ellos existirán independientemente de la decisión que se adopte. Por ejemplo, al momento de la cosecha, como dije recién, no deben tenerse en cuenta todos los gastos que están relacionados con la siembra, porque ya el bien se sembró, se coseche o no se coseche, en esos gastos ya se incurrió. Continuando con los costos históricos hundidos o enterrados. Veamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que en este caso tenemos la producción y venta de tomates. Vamos a considerar costos inevitables, costos que ya se han incurrido, y vamos a ver cómo se utilizan a los efectos de tomar la decisión aquellos que aún siguen siendo relevantes. Supongamos que los gastos de laboreo de la tierra, los gastos operativos anuales y los gastos de cosecha son del orden de 800, 1.200 y 1.000 pesos respectivamente, lo que implica que la producción y la venta de los tomates ronda en los 3.000 pesos en ese periodo.
Continuando con el ejemplo, supongamos que al momento de la cosecha, el valor de la venta de la producción obtenida es de 1.400 pesos. La pregunta que ahora nos vamos a hacer en ese momento, donde ya estamos con el fruto en las plantas y queremos ver si nos conviene o no cosechar, es justamente eso. ¿Cosechamos o no cosechamos? ¿Conviene cosechar? Y para ello tendremos que tener en cuenta los costos que son relevantes para esa decisión. En este caso, el costo incurrido ya es inevitable, ya está enterrado, está hundido, se coseche o no se coseche. Lo que hay que mirar son los costos que todavía no se han enterrado. Vamos a volver a la pregunta entonces si conviene cosechar. Lo primero que hay que averiguar es si el costo de cosecha se mantiene en el valor de 1.000 pesos. Y vamos a suponer que sí se mantiene en el valor de 1.000 pesos. Entonces ahora nos vamos a concentrar en lo que es evitable a partir de este momento. Lo evitable a partir de este momento es que podemos incurrir o no en los 1.000 pesos de costo de cosecha según si cosechamos o no cosechamos. Por lo tanto, ese sería un elemento de costo que es evitable a los efectos de la decisión de cosechar. Y el otro elemento son los 1.400 pesos de ingreso generado por la actividad, porque si cosechamos vamos a poder vender lo que cosechemos, pero si no lo hacemos, obviamente no lo vamos a poder vender. Por lo tanto, entonces la decisión es a favor de cosechar, porque esto implicaría recuperar 400 pesos. Uno puede querer hacer la cuenta aquí, y los invito a ustedes a que la hagan, de si el negocio ha sido rentable ese año. Obviamente el negocio no lo va a hacer. El tema es que recuperar 400 pesos nos permite minimizar la pérdida. ¿Hemos perdido? Sí, se ha perdido, pero con esto minimizamos la pérdida. Los invito a que ustedes calculen la pérdida y después lo vamos a compartir en clase a ver si hemos llegado al valor correcto. Recuerden que había una secuencia lógica que era la de identificar y luego cuantificar los beneficios y costos. No tiene sentido cuantificar lo que previamente no se identificó. ¿Y por qué identificamos y nos quedamos con los beneficios y costos relevantes? Porque de esta manera minimizamos la búsqueda de información, buscamos lo justo y necesario. Por ejemplo, una vez que hemos identificado los beneficios, tendremos que cuantificarlos. Si uno de los beneficios identificados ha sido el incremento en el número de ventas, entonces vamos a tener que identificar cuál es el número de unidades de producto adicionales que uno espera vender. Si el proyecto que se está analizando es el cambio de equipos, el cambio de máquinas, uno lo que tendrá que ver es cuántas máquinas en desuso van a quedar y luego van a poder venderse. También así, por ejemplo, serían el caso donde nosotros estamos trasladándonos y liberando metros cuadrados de edificio. Entonces ahí habrá que identificar ese beneficio y luego calcular cuántos metros cuadrados de edificios se están liberando. Y en el caso de los costos ocurre exactamente lo mismos. Por ejemplo, si uno está cambiando una producción por otra, uno lo que tendría que calcular es que cuánto sería el número de unidades de bienes que ahora vamos a dejar de producir, el número de horas hombres que se deberán contratar adicionalmente o el número de equipos, metros cuadrados de construcción de edificios, etcétera, que se requieren para llevar a cabo la actividad. O sea que este proceso de cuantificar es poner en unidades físicas los beneficios y los costos que previamente han sido identificados. El último aspecto es la valoración. O sea, la secuencia era identificar, cuantificar y valorar. Nadie puede valorar lo que no se cuantificó y nadie puede cuantificar lo que no se identificó. Esa es la secuencia lógica. Ahora, fíjense, acá aparece
lo que siempre nosotros tenemos como caballito de batalla en economía, que es el tema de costo de oportunidad. Y lamentablemente el tema de costo de oportunidad es muy bonito de decir, pero suele ser muy difícil de aplicar porque se cometen varios errores. Entonces nosotros vamos a usar un esquema para minimizar estos errores. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es lo que se pierde por no usar el recurso o el factor productivo en la mejor alternativa disponible fuera del proyecto. Esta es la definición propiamente dicha de costo de oportunidad. Y fíjense que este es el criterio que se utiliza para valorar los beneficios y costos de un proyecto. Uno pensaría que como se habla de costo de oportunidad, en realidad, lo que se está considerando es que solo los costos tienen que valorarse en función de este criterio. Sin embargo, esto es incorrecto. Son todos los beneficios y los costos los que se valoran con este criterio. Si ustedes se dan cuenta en la definición, hay una palabra que está subrayada y que está con una letra un poco más grande, que dice es la mejor alternativa disponible fuera del proyecto. ¿Esto qué significa? Que si el factor productivo tiene más de una alternativa, previo a determinar cuál es su costo de oportunidad, es imprescindible determinar cuál es la mejor de esas alternativas. Esto lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos para que quede claro. Entonces, como factor importante a rescatar, no solo hay costo de oportunidad, sino también hay beneficios de oportunidad. Y con esto me voy a referir al proyecto que vimos de la máquina de fotocopiar en el estudio jurídico Soul. Voy a rescatar ese ejemplo, porque fíjense, si nosotros comprábamos la máquina fotocopiadora, evitábamos tener que seguir pagando por la fotocopia en el tercero. Este gasto que se evitaba constituye un beneficio de oportunidad. Este es el concepto que nosotros queremos rescatar. Y una aclaración más. Si nosotros seguimos el análisis de realizar o de conformar los flujos de beneficios y costos por diferencia de los flujos de caja, los costos de oportunidad aparecen en forma indirecta, sin necesidad de pensar en costo de oportunidad. Y esto es lo que yo quiero remarcar y ver en el resto de mis clases. Cuando vamos a valorar los beneficios y los costos de un proyecto, principalmente en el caso de los costos, es conveniente clasificar los factores productivos en propios y ajenos. Propios son los que son propiedad del empresario desde cuyo punto de vista se está evaluando el proyecto. Y ajenos son aquellos que el empresario, si es que hace el proyecto, tiene que salir a comprar. Por lo tanto, fíjense que esta clasificación entre propio y ajenos es al momento de la fase de preinversión del proyecto, es decir, cuando se está evaluando, porque lógicamente, si se decide por ejecutar el proyecto, los elementos que este señor sale a comprar van a pasar en algún momento a ser propios, pero en el momento de la evaluación, esos elementos son clasificados como ajenos. Dentro de los factores productivos propios podríamos tener edificios, maquinarias, tiempo, dinero, seguramente, que el empresario tiene que poner a disposición del proyecto o que pondría a disposición del proyecto si éste se ejecutara. Y en el caso de los ajenos, tendríamos factores productivos similares, tierra, edificios, maquinarias, mano de obra que tiene que contratar y el dinero proveniente de préstamos. Ahora, en el caso de la determinación del costo de oportunidad,
Es más difícil determinar el costo de oportunidad de los factores productivos propios que de los ajenos, porque en el caso de los propios tenemos que analizar cuáles son las opciones de colocación de estos factores productivos propios fuera del proyecto. En cambio, en el caso de los ajenos, lo que tenemos que mirar es cuánto hay que pagar por ellos, cuánto sale contratar determinada mano de obra, cuánto sale comprar una maquinaria, cuánto nos cuesta un determinado préstamo, qué cantidad de dinero nos van a prestar, etcétera. Esto es más sencillo, no digo que sea fácil, pero es más sencillo que determinar el costo de oportunidad de los factores productivos propios. Veamos algunos ejemplos de valoración de factores productivos propios. Para eso vamos a suponer un proyecto de producción y venta de tomates para el cual uno utilizaría una hectárea de tierra propia. En este caso, nosotros tendríamos que hacer un planteo de alternativas de uso de esa tierra fuera del proyecto. Por ejemplo, dar la tierra en alquiler, venderla hoy o utilizarla en otros proyectos productivos. En lugar de plantar tomate, plantar cebollas, plantar papas, etc. Entonces, imagínense, nosotros tenemos un listado de usos productivos de este factor fuera del proyecto tomates y tenemos que entre ese listado elegir la mejor opción. El tema es que si tuviéramos que considerar todas las opciones productivas, sería un análisis bastante complicado. Entonces, lo que se hace en evaluación de proyectos es concentrarse solo en los dos primeros usos, que serían las alternativas no productivas. Es decir, cuando hagamos este análisis, vamos a saber si es mejor utilizar la tierra en plantar tomates que darla en alquiler o venderla. No vamos a saber si es mejor utilizar la tierra en plantar tomates que en plantar cebollas, por ejemplo. Cuando nos concentramos en las alternativas no productivas, lo primero que hay que hacer es saber cuáles son las opciones no productivas que enfrentamos. En este caso va a ser la opción de alquilar la tierra o de venderla hoy. Esas son las dos que nos hemos quedado. En segundo, tratar de igualar el horizonte temporal de estas opciones a la del proyecto para poder hacer una comparación válida. En tercer lugar, ver las variables que hay que tener en cuenta para saber cuál es la mejor opción y poder realmente calcular el costo de oportunidad. Entre estas variables, por ejemplo, estarían el valor del arriendo mensual de la tierra, el valor de la tierra hoy, si es que la vendemos, o al cabo de N años que dura el proyecto. Recuerden que hemos tenido que equiparar el horizonte temporal, los impuestos inmobiliarios, los gastos de escrituración de la tierra, etc. Todos aquellos elementos que tienen que ver con el factor productivo tierra, ya sea que ésta se emplee en la producción de tomate, se alquile o se venda hoy. Vamos a suponer que hemos hecho el análisis considerando las dos opciones alternativas fuera del proyecto y que la mejor opción fuera del proyecto es vender la tierra hoy. Si fuera así, el costo de oportunidad de vender la tierra hoy es lo que se pierde por usarla en el proyecto de los tomates en lugar de venderla hoy. Va a ser el valor de la venta hoy. Eso vamos a ir viendo luego cómo lo colocamos y cómo lo determinamos en forma simple. Si la mejor opción fuera del proyecto es alquilar la tierra, entonces cuando la vamos a valorizar en el proyecto de los tomates, tenemos que tener en cuenta que por usarla en los tomates perdemos de alquilarla, es decir, perdemos el valor del alquiler. Y una pregunta que les voy a dejar para que piensen es ¿qué rol juega el valor de la venta al final del horizonte temporal del proyecto? En ambos casos, es decir, en el caso donde la mejor opción es venderla hoy y la mejor opción es alquilarla. Se lo dejo para que lo piensen y después vamos a analizarla tanto del punto de vista conceptual
como en un ejemplo numérico que más adelante vamos a revisar. Siguiendo con el proyecto de producción y venta de tomates, otro de los factores productivos que el empresario podría involucrar en el proyecto es el de su tiempo. En este caso, lo que hay que hacer es analizar los ingresos que este señor obtendría si emplease ese tiempo en otras actividades. Esto podría, por ejemplo, implicar el abandono total de las otras actividades. Y en este caso, cuando valoremos su tiempo, hay que tener en cuenta lo que deja de ganar, es decir, el ingreso que pierde por no poder seguir con sus otras actividades. Y luego también podría suceder que solamente le requiera el abandono parcial de otras actividades. Y en este caso, lo que habría que poner como costo de oportunidad es lo que deja de ganar, teniendo en cuenta la diferencia de ingreso correspondiente a esas otras actividades. Ahora veamos la valoración de factores productivos ajenos. Siguiendo con el proyecto de producción y venta de tomates, vamos a considerar que el empresario debe comprar una máquina. Entonces, lo que tiene que hacer aquí es buscar el precio de la máquina, pero también podría analizar opciones de compra. En ese caso, vamos a ver que si la mejor opción de compra es, por ejemplo, hacerlo al contado, el costo de oportunidad de esa compra viene dado por el monto que se paga al momento en que se debe comprar la máquina y abonar esa máquina. En cambio, si fuera en cuotas, lo que hay que considerar a los efectos del flujo es el monto de las cuotas en el momento que estas cuotas se tienen que pagar, respetando siempre el criterio del percibido. Como es costumbre en todos los videos, les dejo una bibliografía adicional para que puedan profundizar respecto de esta temática. Nos vemos en el próximo video.